Bueno, vean ustedes cómo se van desencadenando los hechos en el ámbito fiscal. Acuérdense que estábamos diciendo apenas el día de ayer que el ministro de Hacienda había anunciado que no se iban a ejecutar ciertos recursos, especialmente en áreas de inversión de distintas carteras, de distintas entidades del Estado, por insuficiencia de recursos fiscales. Y ahora lo que ha sucedido ya en las últimas horas es que finalmente se ha definido que por un monto de 20 billones de pesos, la bicoca de 20 billones de pesos, se congelan esos gastos o se hace recorte de gastos sencillamente si es que no hay nuevos recursos para el Estado. Vale la pena recordar cómo llegamos a esta crisis fiscal, porque esto no tiene otro nombre distinto a una crisis fiscal. Por una parte, la desaceleración de la economía da como resultado una caída de los ingresos del gobierno. Crece más la economía, se generan más impuestos, se generan más ingresos para el gobierno. Por el contrario, si se contrae, vienen menos ingresos para el gobierno. En segundo lugar, la Corte Constitucional tumbó una parte importante de la reforma tributaria de la segunda parte del año 2022, consistente en la no deducibilidad de las regalías del sector minero energético. Al tumbar ese componente de la reforma tributaria, le quitó al gobierno nacional entre 5 y 6 billones de pesos. Y fuera de eso, es inevitable y hay que decirlo, los señalamientos del ministro de Hacienda han sugerido que la gestión fiscal en cabeza de la DIAN ha sido deficiente hasta el día de hoy. Es decir, que el saliente director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y hoy ministro de Comercio, ya por lo menos nominado, habría sido la cabeza del ente de recaudador de impuestos en un momento en que la gestión tuvo deficiencias. Esa es la hipótesis que se desprende desde el Ministerio de Hacienda. Sumen la dinámica de la economía, sumen la decisión de la Corte Constitucional, sumen la mala gestión de la DIAN. El hecho es que los recursos son mucho menos cuantiosos hoy con los que cuenta el gobierno que lo que esperaba contar. Y simultáneamente el gasto público está desbocado. Habrá gente que dice que eso es una exageración. Solo les doy un dato, de acuerdo con las cuentas del gobierno, entre el momento en que se inicia el gobierno de Gustavo Petro hasta el momento en que termine, se espera que el gasto público aumente en más de 3 puntos del Producto Interno Bruto. Eso es una inmensa cantidad de dinero. Menos ingresos, más gasto, trae como resultado esta crisis y como resultado de esta crisis, hay que tener presente, el gobierno se ha visto abocado a hacer este ajuste por 20 billones de pesos por el momento y súmenle además lo que acabamos de ver, un aumento del precio del diésel para grandes consumidores, para grandes usuarios de diésel. Ahí se empaqueta un poco la situación fiscal, el ministro de Hacienda reaccionó pronto, es lo que había que hacer este ajuste, ahora habrá que ver las implicaciones en distintos rubros de gasto y las implicaciones políticas de esta decisión.